¿Está allí? A ver, Carlos, ¿ya se ve, hijo? ¿Los demás la pueden ver la pantalla, muchachos? Sí, sí, ya la veo, profesora, gracias. ¿Ya? ¿No de qué? Entonces, a ver, muchachos, esto que vamos a tener, ahora sí que perdón por el inconveniente, se me fue grabarlo. A ver, lo que les decía, cuando tenemos tipo de cambio real, muchachos, tiene que ver con el poder adquisitivo de la moneda, es decir, si puedo comprar más o puedo comprar menos bienes con mis monedas, literal. Eso es lo que me está diciendo el tipo de cambio real, muchachos. Y les decía que se calculaba con esta fórmula. Acuérdense que P es el nivel de precios interno, P asterisco es el nivel de precios externo y E es el tipo de cambio nominal. Muchachos, en los exámenes EGEL no pueden sacar formulario, así que una recomendación para su colegiado, no pierdan el tiempo buscando fórmulas. Si no se acuerdan, no se acuerdan. Tienen 4 horas para 5 módulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que ponerse a estudiar. Ahora, ¿qué vamos a tener? Y esto es recapitulación, muchachos. Esto ustedes ya se lo deberían de saber de memoria. Excepto Maikeli y Aline, que lo están viendo apenas, muchachos. Ustedes esto ya se lo deberían de saber. Ajá. No solamente lo del área de economía internacional, lo de todas las demás áreas. Ajá. Y acuérdense que el seminario solamente es un repaso general de la licenciatura. No es enseñarles toda la carrera en 3 sesiones, nada más para que no haya problemas después. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Les hacía hincapié, cuando nosotros tenemos una devaluación, una depreciación o una subvaluación, muchachos, en términos cuantitativos, implica que vamos a tener que dar más moneda nacional por moneda extranjera. Una revaluación, una sobrevaluación y una apreciación, muchachos, implica en términos cuantitativos dar menos moneda nacional por moneda extranjera. Esto es importante tenerlo en claro, muchachos, porque son decisiones de política económica que le acaban afectando a la balanza comercial. ¿Cómo se calcula la balanza comercial, Michaeli? Víctor, Víctor, ¿cómo calculo la balanza comercial? X menos M. X menos M, exacto. Exportaciones menos importaciones. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Más allá de conta nacional, esto es tema de contabilidad nacional, finanzas públicas. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener? El tipo de cambio va a afectar esa balanza comercial, muchachos. ¿Qué vamos a tener a su vez dentro de estos tipos de cambio? Cuando nosotros hablamos de un tipo de cambio fijo, muchachos, vamos a experimentar otros subtipos de cambio. Podemos tener un régimen de cambio sin una moneda nacional de curso legal. ¿A qué se refiere esto de que no tengamos una moneda de curso legal? Esto significa, muchachos, que nuestro país ha dejado de emitir moneda nacional y ha adoptado una moneda extranjera o en su defecto una cesta de monedas. El caso de aquí, muchachos, es la unión monetaria. Una unión monetaria, lo que sería la zona euro. En este instrumento, muchachos, se renuncia completamente a la autoridad sobre la política monetaria del país y esta queda supeditada a un organismo internacional. En este caso sería el Banco Central de la Unión Europea. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque les pueden hacer preguntas de análisis. Vamos a ponerlo así. Suponga que una economía que ha adoptado una moneda extranjera como su moneda nacional tiene problemas de endeudamiento con otro país. ¿Qué instrumento es el más viable? Y les pueden poner exactamente, muchachos, devaluar la moneda. Sí podría devaluar la moneda si fuera su moneda. ¿Puerto Rico puede devaluar el dólar, muchachos? No. ¿Grecia puede devaluar el euro? No. ¿Por qué no? Porque pues porque depende de otros países, o sea, es como una Pero divisa. es mi moneda. Entonces lo que pueden hacer es emitir deuda, nada más. Bueno,
Es lo que pienso. A ver, pero es mi moneda. Yo, Puerto Rico, digo que el dólar es ahora mi moneda. ¿Por qué no lo puedo hacer? Grecia está diciendo que el euro es su moneda. Es su moneda. ¿Por qué no pueden devaluar el euro? A ver, niños. Ale, Genaro, ¿por qué no pueden? A ver, creo que ya me escribió alguien aquí. Porque Grecia pertenece a un bloque euro. ¿Me podría recordar cómo calcular depreciación y devaluación? Sí, hijo, ahorita te digo cómo. A ver, ¿por qué? También podría ser porque el tipo de cambio es flexible, o sea, depende de la oferta y la demanda de la moneda. No, hijo, no es flexible porque el euro es la moneda de Grecia. Poco Grecia determina el valor del euro en función de la oferta y la demanda. Aguas con eso, muchachos. ¿Qué vamos a tener aquí? Cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, muchachos, que implica régimen de cambio sin una moneda nacional de curso legal, nosotros hemos renunciado completamente a nuestra política monetaria. Ajá. Nosotros no tenemos injerencia sobre hasta la emisión de deuda, hijo. ¿Por qué? Porque la emisión de deuda se hace con instrumentos de moneda extranjera y yo no determino la cantidad de oferta monetaria que hay de dólares ni de euros, por más que yo diga que es mi moneda. Esto está determinado por otro país, en este caso Estados Unidos, si estamos hablando de Puerto Rico, que es considerado parte de Estados Unidos, o en el caso de Grecia, muchachos, porque es parte de la zona euro, y la zona euro le rinde cuentas al Banco Central Europeo. ¿Sí queda claro, muchachos? La caja de conversión, muchachos, en este caso solamente se emite moneda nacional en función de la moneda extranjera. Este es el caso del corralito argentino, muchachos, la crisis del 2000-2001. El cuatri pasado ustedes vieron un documental de esto y me consta porque de eso hicieron tarea. Ajá. ¿Qué pasaba en ese entonces, muchachos? Que Argentina solamente podía emitir moneda nacional que estuviera respaldada por moneda extranjera. En función de eso, muchachos, ¿qué pasaba con este país? Argentina no podía emitir más pesos de los dólares que supuestamente tenía que tener en reservas. ¿Mande, hijo? Podría ser suma esa parte, es que no alcanzo a leer y no sé cómo hacerle suma aquí a la pantalla. No, a ver, permítame, hijo. ¿Ahí se alcanza a ver bien, hijo? Sí, gracias. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? En la caja de conversión solo se emite moneda nacional que se encuentra respaldada por moneda extranjera. Este mapa ya ustedes lo tienen en sus materiales, ajá, y que se encuentra respaldada por moneda extranjera. El régimen convencional, muchachos, este es el que lo que hace es que vamos a fluctuar nuestra moneda en términos de una moneda extranjera, por decir México con respecto a Estados Unidos, muchachos. Y lo que hacemos es que se mantengan regímenes de más o menos 1%. Y el de las bandas horizontales de tipos de cambio fijos, pero aquí lo que vamos a tener, muchachos, es las bandas de fluctuación, lo que dice es en torno de una media central. Vamos a tener nuestro tipo de cambio, este es el tiempo, muchachos, y nuestro tipo de cambio tiene un piso y un techo. Si nosotros comenzamos a ver, muchachos, que este tipo de cambio constantemente se acerca más al techo que al piso, muchachos, se tiende a modificar la media del tipo de cambio fijo central. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo a fluctuar entre otras bandas de flotación, valga la redundancia. Ahora ya no va a ser ahora va a ser entre estos. Y se ha modificado el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar en este caso, muchachos? Aquí lo que se tiene, muchachos, es que hay cierta movilidad. En cuanto el tipo de cambio se acerca al techo, el Banco Central interviene y lo regresa a la media, o si se ve que se acerca al piso, el Banco Central interviene y lo regresa a la media. Esto, muchachos, es lo que caracterizó la política monetaria del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí?
Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener? Cuando hablamos de bandas de fluctuación, estamos hablando de tipo de cambio flexible, muchachos. Cuando les dice tipo de cambio flexible, aquí sí, Carlos, es determinación mediante oferta y demanda. Cuando decimos tipo de cambio fijo, hijo, esa es la palabra clave, fijo. Nosotros no podemos manipular el tipo de cambio. El Banco Central, el otro país ya dijo cuántas unidades de monedas de otro país van a estar en función de la mía y se acabó. Cuando México decía, son 3,500 pesos por dólar, eran 3,500 pesos por dólar, lloviera, tronara o relampagueara, o más bien eran los 12 pesos con 50 centavos. En la mañana era 12 pesos con 50 centavos, en la tarde era 12 pesos con 50 centavos, en la noche era 12 pesos con 50 centavos. Eso fue el lunes, el martes, el miércoles, sábado y domingo. Todos los días de la semana eran 12 pesos con 50 centavos. Y hay que tener en cuenta algo, muchachos. Las decisiones cuando se adopta un tipo de cambio fijo tienen unas repercusiones macroeconómicas mucho más fuertes que cuando se adopta tipo de cambio flexible, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando se adoptan este tipo de medidas, muchachos, se están condicionando otras variables macroeconómicas. Por decir, para mantener un tipo de cambio fijo de 12 pesos con 50 centavos, México tuvo que mantener un régimen fiscal duro, y me refiero duro a mantener finanzas públicas sanas para no endeudarse de más, para tener un nivel de reservas que le permitiera estar interviniendo en el mercado financiero, muchachos, y mantener el 12 pesos con 50 centavos. Estábamos considerando que no se podía endeudar de más. Estábamos considerando, muchachos, que tenía capacidad de pago. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O sea, no solamente es decir, son 12 pesos por 50 centavos, sino implican otras variables macroeconómicas. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos? No, profesora. ¿No? Ok. ¿Qué va a pasar, muchachos, con el escenario de tipo de flotación flexible? Tenemos tres, muchachos. Tenemos el de bandas de fluctuación, el de flotación dirigida sin trayectoria definida y el de la flotación independiente. El primero de ellos, muchachos, dentro de bandas de flotación. Las bandas de flotación, muchachos, consiste igual en este caso en que vamos a tener un piso y un techo. O sea, tengo mi tipo de cambio, muchachos, pero en este caso mis bandas de fluctuación se van ajustando, se pueden abrir. Puedo abrir el techo, el piso. Y lo que puedo hacer, muchachos, aquí es que estas bandas se van abriendo. Si quieren ver el caso práctico de esto, ya en la realidad, muchachos, esto es lo que le pasó a México en la crisis del 94-95. Tenía un piso, un techo, estaba interviniendo constantemente, muchachos, pero llegaba el momento en que estaba más apegado al techo que al piso. Entonces lo que hacía el Banco Central era abrir la banda de fluctuación. Voy a darte un mayor margen y voy a desplazar el tipo de cambio. No lo fijo, pero voy a abrir la banda de flotación. Es que otra vez se está acercando aquí, pues vuelve a abrir la banda. Y otra vez se está acercando, pues vuelve a abrir la banda. Y ahora sí que, pues entre abriendo y abriendo la banda, muchachos, pues ya para qué quieres banda. O sea, esto ya no tenía control. Y lo que mejor se adoptó fue mantener un tipo de cambio flexible 1 de enero de 1995. ¿Queda claro, muchachos? ¿Qué va a pasar con la flotación dirigida sin trayectoria definida? Aquí, muchachos, es el esquema de subastas de divisas. No estoy fijando el tipo de cambio, pero sí estoy amortiguando los cambios, valga la redundancia, generados por el tipo de cambio. En este caso, ¿qué pasaba, muchachos? El Banco de México intervenía en el mercado de divisas subastando dólares. Con esto lo que hacía era amortiguar las fluctuaciones que tenía el tipo de cambio, muchachos. Yo siempre se los he dicho, suena albur, no lo es, suena muy feo, pero no es lo mismo que se los dejan ir despacito a que se los dejen ir de un sopetón. ¿Ya qué me refiero con esto? No es lo mismo que llegue a 25 pesos por dólar, muchachos, de aquí a diciembre del 2022
y que yo, Banco Central, Banco de México, esté interviniendo en el banco. Sé que voy a llegar a 25 pesos, ya es crónica de una muerte anunciada, voy a llegar a 25 pesos, pero no es lo mismo que yo, Banco de México, esté interviniendo cada semana, cada mes, cada 15 días, dependiendo del entorno, de las decisiones cómo se estén moviendo los mercados, y que yo vaya interviniendo poco a poco y que el tipo de cambio se vaya desplazando o deslizando, como es el término correcto, hacia los 25 pesos, muchachos, de aquí a diciembre del otro año. Imagínense amanecer de hoy a mañana en 25 pesos. No, ya otra vez ya no. Ay, cálmense, no sean exagerados. Pero sí me entienden, muchachos, vean las implicaciones que esto lleva. Y la flotación independiente, muchachos, como su nombre lo dice, es en función de la oferta y de la demanda. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, ¿por qué es importante tener claro estos temas de la oferta y de la demanda, muchachos? Porque en función de estos temas de la oferta y de la demanda monetaria, muchachos, nosotros hablamos de lo que es el impacto sobre la balanza de pagos. ¿Sí queda claro? Y sobre todo, muchachos, sobre los indicadores de inversión extranjera directa y sobre los indicadores de balanza comercial. Hace un momento Alex me preguntaba cómo calcular la depreciación y la devaluación. Aquí, hijo, la depreciación no es que se calcule, sino es el ver el movimiento del tipo de cambio. Si nosotros empezamos a ver que tengo que dar más moneda nacional por moneda extranjera, entonces tengo un tipo de cambio depreciado, si es tipo de cambio fijo. Si es tipo de cambio si es tipo de cambio flexible. Si es tipo de cambio fijo, estoy viendo una devaluación, y si me están preguntando en términos reales, es una subvaluación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué está llorando, Genaro? ¿Qué pasó? Muchachos, ¿dudas? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Puedo agregar otra hoja, muchachos? Quiero suponer que sí, ¿por qué no me contestan? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí, muchachos? Vamos a ver como tal el impacto de un tipo sobrevaluado sobre la balanza comercial. Aquí esto es importante, muchachos, y más que saberlo calcular. Cabe señalar ¿cuál es el impacto de un tipo de cambio depreciado sobre la balanza comercial, Genaro? Ya se lo debe de saber. Puso en el chat que es un déficit. Más allá. Un tipo de cambio depreciado, muchachos. No necesariamente implica déficit. Un tipo de cambio depreciado. Subvaluado o devaluado, muchachos, va a tener impacto sobre la balanza comercial. En teoría, muchachos, esto favorece exportaciones y encarece importaciones, muchachos.
Por eso se decía que cuando las devaluaciones de los males el menos peor, muchachos, es que un tipo de cambio devaluado lo que hacía era abaratar las exportaciones mexicanas, ajá, y encarecer las importaciones porque eran muy caras, muchachos, de manera que se atraía, nuestro país era barato para comprar, ¿no? Y hasta en términos de poder adquisitivo, por eso se decía que venir a México era súper barato, ¿sabes qué? Tú vas a sondar $1 aquí en México y te van a dar 50 pesos. Y con 50 pesos resulta que aquí en México comprabas un refresco y unas papas, ¿no? Y en Estados Unidos con $1 a duras penas y te alcanza para unas papas. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Qué vamos a tener aquí? Un tipo de cambio depreciado favorece exportaciones y encarece importaciones. ¿Por qué, muchachos? Vamos a verlo en un ejemplo. Considere Entonces, ¿qué me está diciendo aquí, muchachos? Lo que yo voy a hacer es primero expresar mis exportaciones en dólares. ¿Qué tengo que hacer? Sumar, restar, multiplicar o dividir, muchachos. Maikeli, ¿qué hago para transformar pesos en dólares? ¿Los sumo, los resto, los multiplico? Se multiplican. Se multiplican. ¿Seguros, muchachos? Yo quiero pasar 1000 pesos a dólares. ¿A poco los multiplico por 10? Los divide, ¿no? No, Los si es divido. al revés, se divide. Entonces son mis 1000 pesos entre aquí pesos, Se me voy a la... pesos por dólar y son 10 pesos. Con me quedan dólares, muchachos, y esto nos da 1000 entre 10, ¿cuánto nos da? Un ciego. Ahora, muchachos, nos está diciendo que el tipo de cambio se depreció a 25 pesos. Sigo vendiendo 1000 pesos, muchachos. O sea, no está diciendo que cambie mi monto de exportaciones. Tengo 1000 pesos entre 25 pesos por dólar. Ahora, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuántos dólares tengo? 40. Gracias, hijo. 40. ¿Qué está pasando en este caso, muchachos? Bajo este escenario, ¿qué pasó con el valor de mis exportaciones? ¿Subió o bajó? ¿Qué está pasando? Sigo vendiéndole 1000 pesos, le voy a llevar 1000 pesos de mercancía a Estados Unidos. ¿Qué pasó con el valor de mis exportaciones al depreciarse, devaluarse, subvaluarse mi tipo de cambio? ¿Son más caras o más baratas? Más barato. ¿Y eso qué impacto tiene sobre la balanza comercial? Un superávit. Debería de generar un superávit. Muchachos, ¿puedo preguntarles algo que ya no les gusta tomar clase conmigo? Los noto muy apáticos. Este módulo los he notado como que no le están echando muchas ganas, ¿o es mi percepción? Muy poco participativos. ¿Qué pasa con ustedes? No los noto como han trabajado conmigo, por eso les pregunto, ¿qué pasa? Disculpe, profesora, yo intento no hablar tanto. Estoy aquí. ¿Y por qué ya no intenta hablar tanto, hijo? A ver, cuénteme, ¿que ya lo regañaron? No, es que
todavía me cuesta trabajo. ¿Qué le pasó a usted? Soy Carlos, profesora. Ah, usted, Carlos, ¿y los demás? No, contigo lo entiendo, hijo, ¿y con los demás? Yo aquí estoy, profesora. Y luego, pues No, ustedes siempre puedo decir- participan. sí. ¿Qué les pasa, chicos? Los noto muy apáticos, muy alejados, no sé. Ale, escribe. No, yo no puedo. Es que, ay, Ale, ahora sí que el problema de esto es precisamente que no se pueden ver los mensajes al tiempo que estoy. Sí, yo también lo sé, hijo. Y Dígale a sé que Liz que participe, profesora. Liz nunca Ali ni participa. siquiera está conectada. Ya se fue a dormir otra vez. Kelly, ¿tú qué estás haciendo? Creo que se escucha más como grita mi vecinita. Sí. ¿Ya escuchó? Sí, sí te escucho. No, muchachos, les pregunto porque los noto un poco raros, pero si ustedes me dicen que todo bien, yo me sigo. Ok. ¿Qué vamos a tener de este lado, muchachos? Cuando yo tengo un tipo de cambio apreciado, revaluado o sobrevaluado, muchachos, en este caso, lo que vamos a tener es que vamos a tener un impacto en nuestra balanza de pagos. ¿Qué va a pasar, muchachos? Se van a favorecer las importaciones, muchachos. Estas se vuelven baratas. Se favorecen las importaciones, se encarecen las exportaciones. ¿Sí queda claro, muchachos? Es el efecto contrario. Ahora mis exportaciones son caras, mis importaciones son baratas, muchachos. Y ese es el impacto que vamos a tener en la balanza de pagos. En teoría, esto genera, muchachos, un déficit comercial. Y si ya lo analizamos en términos de política económica, muchachos, ¿qué teníamos nosotros? A lo mejor ustedes estaban muy chiquitos, bueno, no tan chiquitos. Pero bueno, cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, muchachos, se llegó a gestar lo que se conoce como algo llamado el superpeso. ¿Qué pasaba con el superpeso, muchachos? El tipo de cambio se estaba apreciando, ojo, apreciando, porque ya es tipo de cambio flexible. Se estaba apreciando, entonces estábamos comenzando a dar menos pesos por los dólares, ¿no? Entonces salió el sector empresarial exportador y dijo, no, espérate, es que tú no puedes dejar que se aprecie el tipo de cambio porque entonces nos pega a nosotros sector exportador y nosotros somos los que sostenemos a la economía mexicana, ¿no? Y entonces ya se hizo un relajo. El problema, muchachos, de esto no vino en el sexenio de Felipe Calderón, pero sí vino al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? No sé si recuerdan que se empezó a disparar la inflación a finales del sexenio de Peña Nieto, los últimos 2 años, sobre todo el último. Sí, fue cuando pasamos casi de 12 a 19, ¿no? Más o menos. Más o menos, hijo. Ahora, ¿por qué se dio esto? Cuando se da esa depreciación tan fuerte, hijo, hay un pequeño fenómeno. Que en México tenemos un pequeño gran problema en este caso de las exportaciones e importaciones, muchachos. Que México genera sus exportaciones con un alto contenido de bienes importados. ¿A qué me refiero? En México no se producen materias primas procesadas, muchachos. Nosotros somos un país productor de materias primas básicas, sin chiste, si lo quieren ver así. Producimos árboles, pero no haces la madera. Tienes petróleo, pero no haces gasolinas. ¿Sí me explico? Bajo este escenario, muchachos, un tipo de cambio depreciado genera que tú compres importaciones caras. Y si tú necesitas gasolina para llevar tu producto y la gasolina es cara, ¿qué va a pasar con el precio de tu producto? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Baja? ¿A poco? A ver, la gasolina es cara. Subiría, ¿no? Sube el precio. Entonces, muchachos, si sube y si la gasolina está subiendo para todos, ¿qué va a pasar con la inflación?
bajaría la inflación. ¿A poco baja la inflación cuando suben los precios? No, la inflación por definición es el aumento estandarizado. ¿Qué pasó, hijo? Aumenta, así es, Genaro, va a aumentar la inflación. Bajo este escenario, muchachos, sube la inflación y tienes el componente inflacionario. Eso es lo que le pasó. Ojo, no estoy diciendo que Peña Nieto no haya sido culpa de su manejo de política económica, pero uno de los factores, muchachos, que desató el componente inflacionario de los 2 últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto precisamente fue el castigo que se les dio precisamente a los precios. Sí, hijo, aunque a los consumidores les da igual porque es inelástico. No, no es inelástico, Genaro, Ale, porque muchos bienes son elásticos, depende de qué tipo de bienes estemos hablando. Si me estás hablando de comprar tortillas, limón, huevo, pues lo vas a pechugar y sí, vas a seguir comprando esos bienes, pero si me estás hablando a lo mejor de irnos de vacaciones y sé que me voy a llevar, la gasolina, sí, la gasolina es un bien inelástico, pero genera inflación de manera tipo dominó, se llama inflación de rebote, hijo. Acuérdese que subiendo el precio de los combustibles sube el precio de todo. ¿Por qué? Porque la gasolina, muchachos, es una materia prima que le pega a toda la cadena productiva, no importa qué sea. Todo necesita gasolina. Las medicinas para llegar a los hospitales necesitan un carro, a menos de que ya las bicicletas y los burros sean el nuevo medio de transporte. Y no estoy en contra de las bicicletas, muchachos, pero imagínense llevar medicinas de Veracruz a México en bicicleta. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Cuánto tiempo te vas a llevar en llevar maquinaria pesada en un burro, en un caballo o en bicicleta, si ustedes lo quieren ver así? Ajá, exacto. Entonces, en el corto plazo pega, pero en el largo plazo se recupera y sí genera inflación. Ya no entendí. No, Ale, en el corto plazo te puede generar inflación o te puede generar un balance positivo en la balanza, perdón, un superávit en la balanza de comercial en el corto plazo, sí, pero te genera inflación a largo plazo. Ese es el fenómeno que se estaba presentando, muchachos. Por eso es tan delicado el tipo de cambio. ¿Sí queda claro, muchachos? Ahora, ¿qué más teníamos que ver? Yo les subí material, muchachos. ¿Ya lo leyeron? ¿Tienen dudas sobre cómo calcular el coeficiente de correlación? ¿Dudas sobre cómo calcular las varianzas? ¿Dudas sobre cómo calcular Ya estudiaron los organismos internacionales que les dije cuáles son sus funciones? ¿Ya los estudiaron? Muchachos, excepto Carlos, porque a los demás les estoy hablando. Michaeli ya descargó el material, ya vieron el ejercicio de correlaciones. Yo no. Nada, no han bajado nada, no han leído nada. Sí, pero no. Bueno, Carlos tiene justificación. ¿Y qué pasó? ¿Alguna duda? Ale, ¿alguna duda de esos indicadores? ¿Algo que no le haya quedado claro? Yo sí, ya desde las bajé todo, ok, ya lo descargo. Yo entiendo que Carlos estaba enfermo, así que usted dijo dirían por ahí está excusado en estos momentos, pero los demás. ¿Por qué apenas hoy, Michaeli? Sí está consciente que su examen es el jueves, ¿verdad? Varianza, ok, vamos a revisar el de varianza. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto al tipo de cambio, muchachos? No. ¿No? Ok, antes de seguirme con eso, muchachos, vamos a darle hasta las 8 por lo que estuvimos viendo de
las clases para su taller de recuperación. Que me dan ganas de decirle a la maestra Marcela que no les dé nada. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Barreras arancelarias. Acuérdense, muchachos, que además del tipo de cambio tenemos las barreras arancelarias. Ya nada más, y no arancelarias. Esto es un pequeño resumen, muchachos. Ustedes tienen la clasificación como tal de todas estas. Las tienen en los documentos que se les envió. Acuérdense que las barreras arancelarias, muchachos, tienen que ver con los impuestos. Y estas barreras arancelarias, como su nombre lo dice, un arancel es un impuesto al comercio internacional. Los impuestos al comercio internacional, muchachos, se van a referir a la siguiente clasificación. Vamos a tener aranceles ad valorem, como su nombre lo dice, al valor. Vamos a tener aranceles específicos. Vamos a tener aranceles, muchachos, que tienen que ver con el carácter prohibitivo, es decir, que van a elevar tanto el precio del producto que ya no es necesario, se va a considerar importarlo porque es igual o más caro que el nacional, mucho más caro que el nacional, muchachos. Vamos a tener dentro de estas barreras los subsidios a las exportaciones. Y también los impuestos a las exportaciones, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Miss, Mande. pregunta Alex que si van a venir preguntas de interpretación como tipo de arancel o directamente el concepto o de organismos internacionales y sus funciones. Ok. De los organismos, aquí lo que les van a preguntar, muchachos. Oigan, ¿no quieren que les dé el examen? Bueno. Ok, ¿qué va a venir aquí, muchachos? De los reactivos, ojo, muchachos, de los posibles reactivos que pueden venir. No les voy a dar los reactivos, muchachos, porque no los tengo. Sí, yo hago un examen piloto, pero para el EGEL, ¿qué van a hacer? Tengan en cuenta eso. Ok, aquí ¿qué vendría en este caso? Con respecto a los aranceles, lo que les pueden preguntar es si es una barrera arancelaria, no arancelaria y de qué tipo. Y si es pertinente y más, sobre todo si es pertinente la intervención de algún organismo. En este caso lo veíamos el cuatri pasado, los que ya llevaron la materia y ustedes que lo están llevando ahorita, Aline y Maikeli, consistía, muchachos, es qué tipo de barrera es y si es pertinente a la intervención de la OMC. Como el ejercicio que vimos de tarea, Maikeli. Vamos a considerar que México prohíbe la importación de leche de China porque contiene melanina. No le estamos imponiendo un impuesto, muchachos. Estoy importación porque está violando el área de corte sanitario. Tiene altos niveles de toxicidad y me voy a morir. No me puede obligar la OMC a cumplir un acuerdo comercial, muchachos, cuando la otra parte no está cumpliendo con los requerimientos de control de calidad, pero sobre todo dejen de control de calidad de toxicidad de los alimentos. Es como si me quisieran vender cabezas de ganado recién que explotó Chernobyl. O sea, no te pueden obligar a cumplir un acuerdo comercial. Si estamos de acuerdo, en ese sentido va las preguntas con respecto a los aranceles. Respecto a los organismos internacionales, aquí por eso les estoy pidiendo que investiguen su definición, hasta se los dejé allí, les dije, muchachos, investiguen las funciones de cada uno de los organismos para verlas en clase, ya las investigaron. Ahí está su respuesta. No lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Con las medidas no arancelarias, en este caso, ¿qué vamos a tener? Déjenme terminar esto y ahorita vemos lo de los organismos internacionales. En el caso de las barreras no arancelarias, muchachos, aquí era lo que les comentaba. Vamos a tener las barreras sanitarias. A ver, algo me puso Ale. ¿Quieren el PDF donde se resolvió esa tarea? Porfis. No les pases nada, Maikeli.
te voy a pegar. Son... ¿Ahora por qué? Porque ustedes ya lo vieron. Es para repasar. Lo tienen en PDF en la materia. Les subí cuáles son las diferencias de todo esto. Les voy a pegar. Ok. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Aquí las medidas no arancelarias, como su nombre lo dice, no me van a cobrar un impuesto, pero sí van a restringir, van a tratar de entorpecer el comercio internacional por medio de esquemas. La principal barrera no arancelaria, muchachos, son las cuotas, como su nombre lo dice. ¿Qué es una cuota, muchachos? Es una restricción a la cantidad que un país puede importar. Así es, gracias, Genaro. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Como lo dice Genaro, es una restricción a la cantidad. No te estoy diciendo que no importes tu producto a mi país, simplemente que si tú rebasas esos topes, probablemente te cobre más impuestos o te diga que de plano no puedes pasar. ¿Qué otras barreras no arancelarias tenemos, muchachos? Tenemos lo que son las barreras sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias. Estas tienen que ver con el nivel de toxicidad. ¿Mande? Estas tienen que ver con el nivel de toxicidad de los productos. Aquí afectan directamente al ser humano, afectan a las plantas y cultivos a través del control de plagas, muchachos, y aquí afectan a los animales. ¿Qué estamos teniendo con esto? Yo hace un momento, y lo veíamos nosotros el cuatri pasado, les decía, bueno, las barreras zoosanitarias, yo no voy a permitir que me traigan de China, muchachos, cabezas de ganado infectadas de H1N1. En su momento, muchachos, ha habido muchas de estas barreras sanitarias o fitosanitarias o zoosanitarias, dependiendo del bien. Se han dado más las zoosanitarias. En algún momento se prohibió la importación de pollo, porque estaba los pollos caníbales o carnívoros, eran pollos carnívoros. Luego se dio la enfermedad de las vacas locas, se dio la gripe porcina. Entonces, muchachos, en este caso no estamos violando el acuerdo comercial porque sí, sino que estamos detectando que las cabezas de ganado que nos están importando, muchachos, están contaminadas, tienen un bicho. Y eso puede contaminar los pies de crianza locales. Por lo tanto, y además de no solamente de contaminar a los animales, sino también de enfermar al ser humano. Por eso se prohíbe la importación de esos productos. El control de calidad, como su nombre dice, muchachos, tiene que ver con las especificaciones de los productos, que vengan con pesos, medidas, todo lo que se planteó en una negociación, muchachos. Las medidas administrativas como tal son controles que deben de llevar tiene que ver con el empaquetado del producto. Yo les decía que en el caso de México, la principal medida administrativa o la más común es que todo tiene que venir en español. O sea, puede ser el producto de mejor calidad habido y por haber, vamos a pensar en el iPhone 11, pero me mandas las instrucciones en inglés, muchachos. ¿Ustedes hablan inglés? ¿Lo leen al 100%? Si me dicen 1 o 2, ok. ¿Y el resto? Entonces, es en ese caso, muchachos, donde se ve este escenario. Y las medidas medioambientales, lo que les comentaba, muchachos, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. En este caso, muchachos, ¿qué vamos a tener? Una barrera medioambiental, muchachos, es en el caso de lo que les decía, de la pesca del atún, ¿no? Yo les decía, es que Estados Unidos dice que no nos va a comprar atún porque nosotros acabamos con las tortugas y con los delfines y entonces ya no nos va a comprar atún. Ah, bueno, entonces ya no yo tengo que modificar mis procesos de caza para que me sigan comprando. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, muchachos, ¿dudas? ¿Preguntas? Los organismos internacionales, muchachos, son los más generales, los que les llegan a preguntar en el EGEL, son los que les puse en las definiciones.
Solamente lean las funciones, así tal cual. Por decir la OMA, Organización Mundial de Aduanas. Busquen la definición, muchachos, y cuál es su papel. La Organización Mundial de Aduanas lo que va a buscar, muchachos, es facilitar el control y la innovación en las aduanas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esto va más enfocado a sus compañeros de negocios internacionales, pero tiene que ver cómo se van a desarrollar, cuál es el proceso. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿En qué consiste la OMC? ¿En qué consiste el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la función del Fondo Monetario Internacional, muchachos? Si esto no es pregunta de economía internacional. ¿Cuáles son las funciones del Fondo Monetario Internacional, muchachos? Aline, ¿cuáles son las funciones del Fondo Monetario Internacional? Exacto, gracias, Ale. Generar la estabilidad financiera y monetaria internacional. ¿Cómo opera el Fondo Monetario Internacional en la política monetaria de los países, muchachos? ¿Cómo ingiere? Proponer políticas de desarrollo, más allá de proponer políticas de desarrollo, yo, México, escenario 1994, no tengo reservas internacionales, tengo un tipo de cambio fijo y estoy cerrado al resto del mundo. ¿Cuál es la recomendación del Fondo Monetario Internacional? Son específicos de cada país, ok. Entonces, en este caso, les estoy planteando ese escenario. México, 1990, no, ni siquiera 94, 1982. México tiene un endeudamiento con 550 bancos comerciales más organismos internacionales, tiene un tipo de cambio fijo y además está relativamente cerrado al comercio internacional. Recomendación del Fondo Monetario Internacional. No, no, nada más es un préstamo. Exacto. Aquí vienen, impone abrir el mercado, liberalización del, acuérdense muchachos, liberalización de los mercados, retiro del Estado en las actividades económicas, devaluación del tipo de cambio, muchachos, porque tengo tipo de cambio flexible y un préstamo. Eso es de teoría y política monetaria. ¿Sí, muchachos? Vamos a ver cómo se calcula la varianza que me decía Genario que no se acordaba que tenían dudas. Esto lo hice en Excel, muchachos, para que les fuera, entre comillas, más sencillo. ¿Qué pasó, niños? ¿No que sí habían estado estudiando? Aquí está.
¿Me decía covarianza o qué me dijo, Genaro? Desviación estándar, varianza. Voy a revisar rápido el chat. En lo de la varianza, ¿cómo la saco? Ok, varianza, hijo. ¿Cómo se genera la varianza? Acuérdense que la fórmula de la varianza, ¿qué nos dice? ¿Cómo es la fórmula de la varianza, muchachos? A ver, eso es estadística. ¿Cómo calculo la varianza? ¿Es la sumatoria de qué? La varianza, ¿cómo se calcula? Es la sumatoria de quién entre quién. Es la sumatoria, muchachos, en este caso de XY menos la media elevado, es la suma de las diferencias al cuadrado entre n menos 1. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Esta es la definición de la varianza. Entonces, aquí ¿qué estamos teniendo en este caso en el ejercicio que yo les mandé? Tengo que primero, hijo, calcular la media. Ajá, aquí está mi media. Voy a poner el editor de ecuaciones, déjenme quitar este. Voy a poner el editor de ecuaciones. ¿Cómo saco mi media? Son la suma de mis observaciones. Ajá, en este caso son 5 observaciones. Déjenme hacer un poco más el zoom. Ustedes me dicen si se alcanza a ver bien o no. Ahorita les vuelvo a anotar la fórmula. Saqué la suma de mis observaciones, muchachos, son 5 observaciones entre 5. Si lo quieren ver así, es un promedio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Saco mi media. ¿Qué voy a hacer? A cada una de mis observaciones le voy a restar primero mi media, muchachos. Aquí les puede dar positivo o negativo. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Y cada una, ojo, cada una de estas observaciones la voy a elevar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Cada una. Voy a sacar la suma y los voy a dividir entre 4 observaciones, que es lo que me dice mi fórmula. La fórmula de la varianza es la sumatoria de XY, de la diferencia entre la media elevado al cuadrado entre n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera se calcula la varianza. Para sacar la desviación estándar, lo único que hago es sacarle la raíz cuadrada a mi varianza. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Este tipo de ejercicios vienen en el área de economía internacional. Les piden calcular las medidas de tendencia central, muchachos, y en este caso la desviación, el coeficiente de estacionalidad, de estacionariedad que vieron en econometría. Eso ustedes ya lo saben. Si estamos de acuerdo, aquí me están comentando algo, espérenme. Ya se me ocurrió, ¿qué pasó? ¿Sí, Genaro? Bueno, con Ale sé que la domina. Hasta aquí, Michael, ¿y duda, Genaro? ¿Duda con respecto a este? Oh, fine. Seguro. Ya. Es que la manopla no me salía. Ok. Entonces, ¿sí ya quedó, Genaro? Y acuérdense, con el coeficiente de correlación, ¿puedo borrar mi fórmula de aquí, muchachos? Es que como estoy sobreescribiendo sobre la pantalla, pues forzosamente se tiene que borrar. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Con el coeficiente de correlación, vamos a tener lo siguiente. Déjenme quitar esto. Es lo bueno del pizarroncito. No quiero guardar los cambios. Muchachos, esos son reactivos del Excel. Lo que no me acuerdo es si los puse para su taller del seminario o no. Pero bueno, se los enseño. Ajá. Aquí, ¿qué les va a pedir? También les va a pedir el grado de relación o correlación
entre ciertas variables, muchachos. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Ustedes aquí, como dicen, son dos variables. Esto es un procedimiento largo, sí, por eso les decía que el área de economía internacional, a pesar de que es la última, muchachos, y tiene, entre comillas, también menos reactivos, es una de las áreas más pesadas, viene mucha teoría. Es un área completamente teórica, por eso les decía, ustedes tienen que leer y tienen que aprender a interpretar. ¿Cuáles son las ventajas de un proceso de integración? A ver, Víctor, ¿cuáles son las ventajas del Tratado de Libre Comercio, que ya no existe? Pero a ver, ¿cuáles eran las ventajas del Tratado de Libre Comercio? ¿O qué se buscaba formar con el Tratado de Libre Comercio, hijo? Pues yo creo que, no sé, tenían menos barreras arancelarias. Yo creo, o a ver, ¿cuáles eran? ¿Qué se buscaba con la firma del Tratado de Libre Comercio? En primer lugar, crecimiento económico, ¿no? Crecimiento económico, actividad para las empresas nacionales con las de los otros países, crear empleos, tener más actividad respecto a las exportaciones. No sé qué más puede hacer. Entonces, a ver, Maikeli, ¿cuáles eran las ventajas del Telecan? En la IED podría ser, ¿no? Un incremento de la inversión extranjera directa. No Entonces, sé, muchachos, ¿qué se buscaba? ¿Solamente México buscaba eso o lo buscaban los tres países? Canadá, Estados Unidos y México. ¿A poco México nada más puso lo que le convenía a él? No, pues para los tres países. Entonces, ¿a poco íbamos a volver a Estados Unidos una economía exportadora? A ver, niños, contéstenme. ¿Íbamos a volver a Estados Unidos y a Canadá economías exportadoras? No. Entonces, ¿qué estábamos buscando con ello, muchachos? ¿Se han revisado el Telecan o tuvieron que revisar? Yo se los dejé leer en Economía Internacional. Bueno, yo creo que un poquito de lo que tiene que ver era que México ya no tuviera las ventajas de los salarios bajos, hablando en la parte productiva, por ejemplo, de automóviles. Ok, esa es una. ¿Qué otra cosa, muchachos? Bueno, eso lo vieron en sus materias en finanzas. Vamos a seguir con este. ¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿Cómo vamos a calcular el coeficiente de correlación? Acuérdense que tienen que calcular las medias, muchachos. En este caso estoy calculando la media de la deuda pública y la media de la tasa de interés. Tengo que calcular las diferencias, muchachos, por eso se llama correlación. Tengo dos variables. Entonces, lo que hice para calcular la varianza, de calcular la diferencia de cada una de mis observaciones, muchachos, las tengo que elevar al cuadrado, cada una de estas observaciones, y luego multiplicar la diferencia al cuadrado de la variable X por la diferencia al cuadrado de la variable Y. Estas, muchachos, las voy a sumar y las voy a dividir entre mi número de observaciones. La covarianza, ¿cómo se va a establecer? La covarianza es la sumatoria de XY menos X media al cuadrado por la sumatoria de Y, de la diferencia, perdón, de Y menos Y media. ¿Me falló? Ya la media al cuadrado entre N menos 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa es la covarianza. Para sacar el coeficiente de correlación, ¿qué creen que tuve que hacer? ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Se le saca raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ay, se movió esto.
Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas, niños? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? ¿Algo que no haya quedado claro? Pregunta Alex que para qué tipo de análisis o ejercicios se ocupan este tipo de cálculos. Por decir, se lo piden para calcular las relaciones, hijo, entre cientos variables. Por decir, les pregunta la relación entre deuda pública y tasa de interés, relación entre tipo de cambio y balanza comercial, relación entre exportaciones entre importaciones. ¿Hay una relación o no hay una relación? No son en todos los reactivos, pero sí les piden el cálculo de estos. ¿Sí queda claro, muchachos? Lo que generalmente va a venir en su primer bloque, muchachos, van a venir participaciones porcentuales, va a venir balanza de pagos, muchachos, va a venir esto de barreras arancelarias, no arancelarias, y cuál es el papel de los organismos internacionales. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿quieren que antes del examen tengamos media hora de repaso con dudas muy específicas, muchachos? Sí. Entonces, el próximo jueves, muchachos, a las 6 en punto nos conectamos, vemos media hora de dudas y después se migran a su examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Órale, pues. Entonces, hasta aquí le dejamos hoy, muchachos. Ahorita ya les pongo su asistencia, ya vi que están los 6. Sí, ya vimos todo lo del seminario. Los Power Rangers. Ahora, muchachos, sí les quiero aclarar una cosa y sí nos noto hasta cierto punto, no sé qué les pasó, será porque no los tengo enfrente y no es lo mismo, no es la misma interacción, pero los siento hasta cierto punto como perdidos, o es mi percepción. Déjenme detener la grabación, porque eso ya no es de la clase.